Vamos a pasar a la meditación del Salmo. Estará dirigida por nuestro hermano Kevin. Expresamos gratitud a Dios por su vida y rogamos que sea Él también dirigiendo lo que tiene que compartir con nosotros. Adelante, mi hermano. Bueno, hermano, vamos a empezar orando entonces. Señor, te damos gracias por este nuevo día que nos regalas, un día en el que nos permites también iniciar meditando en tu palabra todos juntos como varones por este medio. Te pedimos que tú nos guíes, que nos ayudes a meditar en el Salmo que nos corresponde hoy, que pueda ser de edificación esta meditación, que no sea una mera rutina, que sea algo que nosotros podamos aprender para poner en práctica en nuestra vida diaria, que no quede solo en nuestro intelecto. En el nombre de tu Hijo te oramos. Amén. Bueno, hoy nos corresponde el Salmo 76. Voy a leerlo primero y luego iniciamos con la meditación. Dice: Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Casa. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios todos los que están alrededor de él. Traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Bien, recordemos que nosotros desde el Salmo 74 hemos visto cómo el salmista ha plasmado ese clamor que evidencia un sufrimiento ante la aparente victoria de los enemigos de Dios. Hemos visto que el salmista se preguntó en el versículo 1 del Salmo 74, ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? Luego en el Salmo 75 aprendimos que Dios no debe ser entendido desde nuestras circunstancias, sino que Él debe ser conocido como aquel que tiene control de todas esas circunstancias, aún de las difíciles. Y la reflexión de estas cosas es lo que hizo al salmista elevar esas acciones de gracias en medio de la dificultad, diciendo: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. En el Salmo 75, versículo 2. Aprendimos también que el nombre de Dios no hace referencia a la manera en que Dios debe ser denominado, sino al mismo ser de Dios. Así que la cercanía de Dios para con los suyos es lo que al final lleva al salmista a elevar esa alabanza que vimos en el Salmo 75, a pesar de esos sufrimientos. Y ahora, en el Salmo 76, vamos a estar profundizando en esas meditaciones acerca del nombre de Dios o del ser de Dios. Particularmente el salmista va a estar considerando a Dios como el temible. Él lo repite al menos 3 veces en el Salmo 76, dice: tú temible eres tú, en el versículo 7. También dice: traigan ofrendas al temible, en el versículo 11, y temible es a los reyes de la tierra, versículo 12. Entonces, parece que es claro que un tema importante en el Salmo 76 es el Dios temible. Ahora, con respecto al Dios temible, el salmista va a considerar primero su relación con su pueblo, también va a considerar sus juicios y la debida honra.
Entonces en estas tres cosas estaremos meditando a lo largo de este salmo, teniendo en cuenta que esto también nos ayuda a entender al mismo tiempo la razón por la que el salmista alabó el nombre el nombre de Dios en el Salmo 75. Entonces el Salmo 76 va a ser como una especie de guía para que nosotros aprendamos a hallar consuelo o descanso en la fidelidad de Dios y aún más en la fidelidad del Dios que es temible, como el mismo salmista lo deja saber. Y por ello yo, si le pudiera colocar un título a este salmo, le colocaría el Dios temible y el descanso del pueblo. Entonces, iniciamos meditando en el Dios temible y en su relación con su pueblo. Y en el versículo 2, el salmista dice: en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Esto deja ver entonces que la relación de Dios con su pueblo es íntima, y es tan íntima que por eso el salmista también puede decir que Dios es conocido en Judá. Este conocimiento del que habla el salmista aquí no apunta tanto a un conocimiento intelectual, sino que es un conocimiento profundo y también experimental de Dios. Lo que quiere decir el salmista es que el pueblo no solamente sabe de Dios, sino que tiene una relación íntima con Dios y además práctica, conoce quién es Dios en la práctica. Y por eso pueden decir entonces, Dios es conocido en Judá. De manera que esa relación que el pueblo tiene con Dios es posible debido a la habitación de Dios mismo en medio del pueblo, y la habitación de Dios en el pueblo es lo que le permite al pueblo también relacionarse con él y decir que él es conocido. El salmista también nos deja saber que Dios es conocido de una manera particular. Dice: en Israel es grande su nombre, el versículo 1. Entonces la sola morada de Dios en medio del pueblo hace que los suyos le puedan conocer como uno que es grande, que es glorioso, que es soberano, que es supremo sobre todas las cosas. Así como también dijo el apóstol Juan en Juan capítulo 1 versículo 14 acerca de la encarnación de Cristo. Él dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que la relación del Dios temible con su pueblo consiste en que Él mora en medio de nosotros, y su sola morada hace que nosotros podamos verle como alguien que es supremo. Y si aplicamos esto entonces a los momentos de sufrimiento por los que el pueblo de Dios puede pasar, podríamos decir que el consuelo del pueblo de Dios en medio de la prueba se encuentra en que el gran nombre de Dios habita en medio de nosotros. Eso es algo que nosotros deberíamos recordar a diario. Olvidar estas cosas, esta verdad de que el gran Dios habita en medio de nosotros, nos expone a una serie de pecados, a una serie de dudas. Podríamos llegar a decir junto con Job, en Job 6:11, él dijo: ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Así que en medio de las pruebas no podemos dar ventaja para dudar de que Dios habita en medio nuestro, y meditando en que Dios habita en medio nuestro, entonces nosotros podríamos hallar descanso. Así que en medio de la prueba, y aun si las cosas que se oponen a Dios parecen tomar ventaja, nosotros debemos recordar esta relación que nosotros guardamos con Dios. Por eso entonces el salmista también dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, haciendo referencia al que habita en medio nuestro. También vemos, en segundo lugar, el salmista habla de los juicios de ese Dios temible. Es cierto que la habitación de Dios en medio nuestro nos permite ver la grandeza de ese que habita en medio de nosotros, pero hay algo que refuerza un poco más la visión que el pueblo de Dios tiene sobre
ese Dios temible, que son sus juicios. Los juicios del Dios que habita en medio del pueblo producen aún mucha más reverencia y confianza en el pueblo de Dios en medio de esas circunstancias difíciles. El salmista va a considerar los juicios de Dios desde dos caras, por decirlo así. Va a considerar los juicios de Dios contra sus enemigos y también los juicios de Dios en favor de su pueblo. En cuanto a los juicios de Dios contra sus enemigos, el salmista dice entre los versículos 3 y 8 del Salmo 76, dice: quebró saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Los fuertes de corazón fueron despojados, no hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Entonces, todas estas palabras dan por sentado la derrota de todo aquello que se opone a Dios. Y es una derrota tal que cuando esa destrucción llegue, nada de aquello podrá retomar fuerzas para seguir batallando contra Dios. Entonces, meditar en la grandeza de Dios fue lo que llevó al salmista a pronunciar también esa segura destrucción de todo lo que se opone a Dios. Ya Dios había también mostrado su supremacía al pueblo, su gloria al pueblo, derrotando precisamente a los enemigos, librando al pueblo de aflicciones en el pasado. El mismo salmista dice: allí, es decir, en Sión, en su habitación, quebró las saetas del arco, allí, dice el versículo 3. Y de seguro, por la fidelidad de Dios y por el libre amor de Dios para con su pueblo, por el pacto, porque el salmista también lo identifica como el Dios de Jacob, o sea, el Dios del pacto. El salmista también dice: cortará él allí en Sión, cortará él el espíritu de los príncipes, versículo 12. Entonces Dios siempre ha cuidado el lugar de su morada y siempre ha cuidado a su pueblo en medio de las dificultades. Lo ha cuidado en el pasado, lo cuida hoy, y estamos seguros que por amor a su pueblo y por el pacto que ha hecho con nosotros en Cristo, podríamos decir, lo cuidará mañana también. Entonces, meditar en los juicios del Dios temible contra todo lo que se opone a él, eso será de mucha ayuda para nosotros poder descansar en él en medio de aflicciones. Y justamente el salmista no solamente muestra los juicios de Dios, del Dios temible contra sus enemigos, sino que también muestra los juicios del Dios temible en favor de su pueblo. O sea, tenemos al Dios temible no en contra nuestra, sino a favor nuestro. En cuanto a esto, el salmista dijo: desde los cielos hiciste oír tu juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Versículos 8 y 9. Entonces el Dios temible no deja en ridículo nunca el lugar de su morada, aun cuando permita al pueblo vivir circunstancias difíciles. Él siempre, al final, salvará a su pueblo y cuidará siempre de su pueblo. Incluso podríamos decir que esas circunstancias difíciles obran en favor del pueblo porque terminan dándole gloria a ese que es reconocido como el temible. El salmista dice: ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras, versículo 10. Entonces, Dios permite dificultades a su pueblo, pero aquello que se opone al temible no tendrá nunca la victoria final, ni siquiera cuando la oposición se está llevando a cabo. No tendrá la victoria final y tampoco la tiene en el presente, aun cuando nosotros sintamos que esas circunstancias difíciles están saliéndose del control de Dios, entre comillas. En realidad, ellas alaban al temible, según lo que dice el salmista. Pablo también dijo: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, en Romanos 8:28. Así que como pueblo nosotros tenemos mucho consuelo al considerar
que quien habita en medio nuestro es el temible, no es cualquiera, es el temible. También tenemos consuelo al considerar los temibles juicios de Dios contra sus enemigos, contra todo aquello que se opone a Él, todo aquello que estorba a su pueblo, y la firme destrucción de estas cosas para el bien del pueblo mismo y para la gloria de Él. Esto también nos debería hacer meditar en lo siguiente. Y nosotros consideramos las cosas de este mundo, las aflicciones de este mundo como cosas temibles, y las ponemos al lado de aquel que en realidad es temible. Entonces, ¿qué sentido tiene desesperar ante las circunstancias difíciles si al final esas circunstancias difíciles dan gloria al temible y además de todo eso, algún día Él las acabará? Entonces, aun cuando es difícil para nosotros no desesperar en medio de la dificultad, eso igual no quita la falta de sentido que hay en nosotros por nuestro pecado al desesperar mucho por algo que no es mayor que aquel que es temible y que habita en medio nuestro. Además, por los méritos de Cristo nosotros sabemos que somos pueblo de Dios y sabemos además que Él habita en medio nuestro. Por lo tanto, tenemos al Dios temible con juicios no en nuestra contra, sino a favor nuestro. Y en esto nosotros podemos tener descanso en el presente y estando seguros de que en el futuro esas cosas se irán. En la gloria eterna ya esas cosas no serán más. Ahora, si las circunstancias difíciles no deberían inquietarnos demasiado, no son más grandes que el temible, entonces ¿en qué nosotros nos deberíamos enfocar aún en medio de esas circunstancias difíciles? ¿En qué deberíamos ocupar nuestra mente, ocupar nuestra voluntad? El salmista nos indica, en tercer lugar, que debemos honrar al temible. Entonces, puesto que el temible está a nuestro favor y las dificultades no se compara con él, solamente nos queda una cosa y somos libres para hacer una sola cosa: honrar a nuestro Dios. Por eso es que el salmista al final dice: prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Versículo 11. Y esta honra al temible no es una que fluye de un corazón aterrorizado por la grandeza de Dios, ni tampoco una honra que busca ganarse como el favor del temible. Nosotros no deberíamos ver a Dios como el temible y tener miedo, siendo pueblo de Dios, tener miedo y entonces obrar para poder complacer a ese Dios al cual tememos en un sentido de miedo, de terror. Al contrario, el salmista ya ha dicho que Dios está en medio del pueblo, tiene el favor de ese que es temible. Él vendría siendo temible para con los de afuera, para con los enemigos, para con los que no son pueblo. Pero para con el pueblo vendría a tener mucha misericordia. Y es a partir de ahí que el salmista dice entonces: prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Ya no lo tenemos en contra, ya es nuestro Dios, según lo que dice el salmista. Entonces él no intenta hacer un llamado a honrar a Dios para apaciguar la ira del temible, sino que por el hecho de que ya ese Dios está en favor del pueblo, nosotros podemos entonces honrarlo. Y es cierto que cuando vemos al temible, cuando vemos la grandeza de Dios, eso produce en nosotros reverencia, pero no debería producir terror, no debería producir miedo, porque ya sabemos que en Cristo tenemos su favor. Ya todo lo que debía ir en nuestra contra, todos esos juicios que debíamos nosotros soportar por nuestro pecado, fueron puestos en Cristo. Ya gracias a eso tenemos el favor del temible y sus juicios van a favor de nosotros. En conclusión, mis hermanos, vemos que el nombre de Dios es temible. Dios es conocido en este salmo como el temible, como grande sobre todas las cosas. Vemos que ese Dios temible habita en medio de nosotros por los méritos de Cristo y además ejecuta juicios
a favor nuestro y en contra de todo lo que se opone a él. También da fin a todas las circunstancias difíciles que el pueblo pueda vivir en este mundo, y sabemos que dará fin a esas circunstancias difíciles cuando estemos en la eternidad. Vimos también que aún las dificultades que providencialmente el pueblo vive no dejan de alabar al temible, no se salen del control de él, al contrario, le alaban, dice el salmista. Y aunque ellas parezcan tomar ventaja por momentos, en realidad siempre están bajo el dominio del temible. Entonces, siendo así, no importa la circunstancia que nosotros estemos viviendo, si el temible ya está a favor nuestro, entonces solamente una cosa nos debe importar, y que es agradar a Dios, alabarle sobre todas las cosas. Y a partir de aquí, entonces, todas las demás luchas y todas las dificultades tendrán su fin, al menos en nuestra alma. Hallaremos descanso cuando meditamos que el Dios temible está en medio nuestro, que sus juicios están a nuestro favor, y que entonces ahora podemos dedicarnos libremente a la alabanza a Él. Eso es lo que he preparado para esta mañana. Entonces vamos a orar, y luego, si alguien tiene algún comentario, lo puede hacer. Señor, te damos gracias por este salmo que te muestra a ti como el temible, como grande sobre todas las cosas, como aquel que tiene control aún de las circunstancias difíciles por las que el pueblo debe pasar. Te pedimos que nos ayudes a descansar en que ya tenemos tu favor, y que teniendo tu favor ya no nos falta absolutamente nada más, que solamente nos queda alabarte, agradarte en todo lo que hacemos, a pesar de las circunstancias difíciles. Te pedimos que también nos ayudes a recordar que esas circunstancias difíciles alaban tu nombre. En el nombre de Cristo te oramos. Amén. Muchas gracias, Kevin. Y sabes que es interesante la transición que vienen dando los salmos, el salmista en particular, el pasar de ver a sus enemigos como empoderados, a lo que hemos visto hoy a través de la explicación que hiciste, de ya considerar entonces a Dios en su majestad como el temible, como nos enseñabas, y los enemigos ya siendo nada al lado suyo. Sin duda, en la medida que conozcamos a Dios, crezcamos en una sana comprensión de sus atributos, podemos nosotros pues juzgar también apropiadamente nuestras circunstancias. Aún los enemigos pueden ser puestos en la posición que ellos tienen. Todos estamos delante de un Dios temible. Él puede hacer como Él quiere. Creo que es muy interesante el ver la transición que está teniendo el salmista en sus pensamientos a través de la meditación de la grandeza de Dios. Si hay alguna otra opinión, participación, adelante. Si no, pues tenemos también como tarea asignar todavía el viernes próximo. Nuestro hermano Mayro tomó el miércoles de la próxima semana